En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días. De nuevo estamos en el programa ¿Por qué enfermamos? Vamos entonces a saludar a Sebastián en la cabina. Qué bueno que nos acompaña Sebastián Estrada. Doctor, buenos días. Andrés, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, doctor, buenos días, Sebastián. Buenos días, Andrés. Y también muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Zipa y Emanciparte que nos acompañan una vez más aquí en su programa ¿Por qué enfermamos? Un poco retrasados hoy por asuntos de la mecánica de la... Fallas técnicas que llaman. Fallas técnicas, sí. Les traía un programa especial para hoy. Qué bueno que estamos en este día pues preelectoral, donde tenemos las previas, días previos a la elección de Cámara de Representantes, al Senado. Y entonces queremos consagrar este programa a la política en relación a una apuesta que también queremos proponerles a todos, ¿cierto? Una apuesta, y es saltar del poder al empoderamiento. Decíamos entonces en algún otro programa que se trata de que integremos. ¿Cómo integrar en este sentido la espiritualidad, la salud, que es espiritualidad también? ¿Cómo conectar la salud a lo político? Hasta ahora la política pues ha servido a los sistemas de poder, ¿cierto? Y la idea es que la política dé el salto al empoderamiento. ¿Cómo que al empoderamiento? Allí donde los seres humanos se sientan parte integrante del colectivo, donde no haya esa exclusión, sino que haya un condicionamiento del ciudadano común para participar dentro de la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo participar uno dentro de la sociedad cuando no tiene elementos siquiera para decidir por cuenta propia, cuando es manipulado mediante la opinión que otros generan para nosotros? ¿Cómo acceder al empoderamiento propio si yo todavía no me doy cuenta del valor que tiene mi propia sexualidad, mi propia capacidad de decisión y aún mi propia dignidad como ser en singularidad? Es por ello que hemos rescatado los planteamientos básicos del empoderamiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esos planteamientos básicos? El asunto de el amor como condición básica, ¿cierto? Concebirnos en amor, en el sentido de la abundancia, en el sentido de la belleza, en el sentido de la alegría. Cómo estar alegres en un sistema que, por ejemplo, nos oprime, ¿cierto? Pero en trascendencia, alegría, abundancia y belleza en trascendencia. ¿Cuándo se da esa trascendencia? Cuando yo entro a habitar en dignidad y en intercambio con los otros a partir de la conexión con mi propia interioridad. ¿Cómo así que aprendo a conectar con lo demás en mi propia o desde mi propia interioridad? Pues justo
se trata de que yo me reconozco como parte del todo. Eso de reconocerse como parte del todo significa que asumo la existencia de una manera conectiva, es decir, yo hago parte del todo. Hago parte del todo y en esa medida entonces voy a generar posibilidades para el todo, para la totalidad. Y les contaba que hoy teníamos un programa especial que es integración entre política, salud y espiritualidad, porque tenemos, además de la invitada permanente, María Isabel. Buenos días y bien llegada, María Isabel. Muchas gracias, buen día. Y por aquí les traje otra invitada muy especial. Qué bueno que tenemos una invitada. María Isabel, preséntanos esa invitada que tenemos el día de hoy en nuestro programa. Bueno, de manera con mucha alegría les presento en el programa a la compañera, hermana Atiquigua, mujer arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, que en este momento está postulándose como candidata para el Senado número 203 y que estamos ambas formulando y presentando la propuesta por los derechos de la madre tierra y por el buen vivir. Ya pues en la conversación extenderemos y con mayor razón Ati nos contará todo lo que ha hecho por todo Colombia y por todas las regiones. Ati, un saludo muy especial y de corazón. Un saludo para todos los oyentes del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta. Gracias por invitarme a Radio Zipa, Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, a quienes me acompañan en la mesa de trabajo, María Isabel. Realmente me emociona mucho el papel también de la comunicación alternativa. Veníamos hablando de emanciparte. Esta propuesta, ¿por qué enfermamos? Porque básicamente esta propuesta trasciende lo político electoral, tiene que ver con una propuesta de sanación mental, emocional, espiritual, de sanación de la madre tierra, pasar de esa visión mecánica, materialista de la vida a una visión integral, socioecosistémica, inspirada en la ley de origen de los pueblos indígenas, que reconoce que todos los seres y especies de la tierra tienen derecho natural al sustento, a la vida, a un hábitat seguro, limpio. Entonces vengo recorriendo todas las regiones de Colombia, el Pacífico, la zona andina, la Amazonía, la Orinoquía, el Caribe, y puedo asegurarles que el papel de la cultura y el arte en la construcción de esta conciencia de que habitamos el territorio con mayor biodiversidad es supremamente importante. La construcción de la paz en el posacuerdo. Un saludo también para el Festival de Poesía de Medellín, a su director, quien también nos acompaña, porque creo que es a partir de emanciparte del arte para emancipar el ser que podemos hacer los cambios. Qué bonito, Atiquigua. Qué bueno que estás con nosotros, y justamente hoy les proponía a los oyentes que hagamos entonces esa conexión entre el paso del asalto al poder al empoderamiento. Y me parece que lo tomas muy de fondo el asunto y ya lo traes encarnado prácticamente, porque se te nota pues que en esa fluidez se te nota que lo tienes allí floreciente. Y justamente es eso, ¿cierto? Nosotros no somos políticos en el sentido general del término, pero
somos de la política, que al ser hay que empoderarlo. Hay que empoderarlo desde la educación, desde nuevas perspectivas, la inoculación, si se quiere, de nuevos valores que den origen a esa humanidad que queremos, esa nueva humanidad que tiene que renacer. O sea, la humanidad no puede seguir dando vueltas y dando tumbos de guerra en guerra, de oposición, entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre inmigrantes y inmigrados. No, es hora de integrar, y me parece que es una ocasión hermosa para contarle a los oyentes, y para que también lo vamos asimilando de manera más profunda, y es esa conexión entre lo que significa nuestra dignidad como seres humanos dentro de lo que valoriza nuestro ser y lo que ayuda dentro del proceso de evolución también colectivo, donde caben las elecciones, donde cabe la participación comunitaria, donde cabe el trabajo con las comunidades, donde cabe el círculo de la palabra, donde cabe todo aquello que hemos hecho y hemos propulsado en el campo de lo colectivo, generando alternativas. Pues C es una sílaba, pero significa tanto, origen. Sein Zarizano es un camino para retornar a la fuente del conocimiento, que es del universo mismo. Realmente hablar de empoderamiento también es una oportunidad para construir una democracia ambiental intercultural, integrar nuestros saberes. En este momento, Colombia con Sentido es una propuesta de empoderamiento del ser, de un nuevo ejercicio ciudadano desde una perspectiva intercultural, porque el pluralismo jurídico es el diálogo. Actualmente tenemos una legislación totalmente colonial. Hemos adoptado conceptos como el concepto de tierras baldías, que eran conceptos que utilizaban los británicos para expropiar a sus colonias de la tierra. Nosotros más bien queremos recordar desde la ley de origen que todos somos hijos de la tierra. Eso puede contribuir a recuperar nuestra humanidad común. Así que Colombia con Sentido aborda una alternativa para la violencia que ha vivido nuestro país, que no solamente es directa, ¿no? Las masacres, los desplazamientos, la violencia sexual, no solamente en el marco del conflicto, sino los feminicidios en el hogar cotidiano. Quien más ha sufrido ha sido la naturaleza y las mujeres y los niños, y no solamente aquí, en todas las guerras del mundo. Entonces aquí el papel también protagónico que deben tomar las mujeres y la solidaridad de los hombres conscientes. Pero la violencia también ha sido estructural. Miremos, tenemos un Estado centralista, casi virreinal, monocultural, y estamos en el país con mayor biodiversidad del mundo. Por área somos el país que más número de especies de plantas y animales, pero también somos el país que más pueblos indígenas tiene. Me comentaba hoy un amigo mientras venía que hay una experiencia bonita en la Universidad de Antioquia, donde se les dio la posibilidad de elegir a los jóvenes 6 lenguas indígenas, y se inscribieron 800, solo había la oportunidad para 200. Lo que quiero decir también es que hoy hay un interés de la generación activa, creativa, de preguntarse por nuestra identidad. Colombia nos llamamos tan solo hace 200 años, esto es Caribá, tierra de aguas, el nombre ancestral, y el río Aburrá es un río hermano del Yuma, que es el nombre ancestral del río Magdalena, que significa el alma de nuestra tierra. El río Bogotá es un río hermano también del Yuma, el río Cauca, que emerge de las aguas subterráneas del valle, que abastece 980,000 personas. En época de verano, el río Cauca son esas aguas subterráneas, pero también estamos en un país de abundancia, las aguas meteóricas, llueve 2 veces más que en América, 3 veces más que en el mundo. Así que el hábitat, tanto urbano como rural, tiene que empezarse a sintonizar con nuestra biodiversidad, con nuestras singularidades culturales en cada región. Hoy encuentro en cada ciudad que visito
por ejemplo en Medellín. La vez pasada vine y eran los de Túnel Verde que no querían que les tumbaran su arbolado para darle paso pues a toda la visión de movilidad. Es necesario armonizar la estructura socioeconómica, la estructura funcional de servicios con la estructura ecológica principal, con el ciclo del agua. Colombia Consentido los invita a reflexionar por qué nosotros hemos copiado, imitado los modelos de ciudad europeos que tienen una memoria punitiva, que fueron hechos para un control territorial, que realmente no corresponden con nuestra biodiversidad y con nuestra cultura. Encuentra uno la riqueza, la importancia, por ejemplo, de potenciar la creatividad desde la educación para tener unos lineamientos arquitectónicos, paisajísticos, para generar circuitos culturales en las ciudades, de arte. En ese sentido, no es simplemente el objetivo de llegar al Senado, es una invitación a construir un horizonte transformativo de largo aliento, de pasar del multiculturalismo a la interculturalidad, y ahí es importante superar la violencia simbólica y cultural. No solamente es todo este racismo institucional que ha excluido nuestra sociedad policéntrica y diversa, sino también la violencia simbólica, por ejemplo, olvidarnos de nuestros nombres, sacaron la historia de la educación. Aquí la violencia más grave es la violencia cognitiva, la violencia epistémica. Aquí no hay memoria, aquí no hay historia. Estamos promoviendo desde Colombia Consentido una propuesta de bio y ecoalfabetización. Somos el primer país en aves, pero si tú haces la encuesta entre los niños, ellos no distinguen las aves, sus cantos, las plantas, para qué sirven. Entonces, creo que nuestro sistema educativo tiene unos grandes desafíos. Por supuesto, acompañamos las justas reivindicaciones de los docentes sectoriales, pero creo que necesitamos un movimiento pedagógico intercultural. La interculturalidad tiene que ser transversal a la política pública, a la educación, a la política pública, a la salud. Hoy las farmacéuticas tienen un círculo de veneno. Bayer compró a Monsanto, por un lado producen y contaminan y por el otro lado nos venden la droga para curar el cáncer. Yo creo que tenemos que salir de estos círculos viciosos, y por eso cuando hablamos del empoderamiento, primero necesitamos el saber para que la gente tome decisiones acertadas. La decisión más importante del 2018 de los colombianos va a ser en manos de quién vamos a dejar nuestro territorio, nuestra tierra. Y yo creo que no podemos seguir. Antioquia, yo espero que haya aprendido todo el oriente antioqueño los impactos de la minería sobre el río en la salud pública. Hay una especie de ocultamiento de los impactos ambientales del extractivismo. Yo pasé por La Mojana y el río Cauca está dividido en dos colores. La parte que viene de Antioquia está totalmente contaminada, contaminando los suelos que antiguamente los cenúes tenían destinados para abastecer de comida. La Mojana son 10 metros de capa vegetal que se nutre de 3 ríos, el río Magdalena, el río Cenú, el río San Jorge, y que perfectamente pueden abastecer al Caribe, a Colombia, de alimentos. Entonces, creo que estamos en una tierra de abundancia que ha sido mal administrada y que es necesario pasar, obviamente, de la geopolítica del hambre y la sed, la contaminación, la enfermedad, la servidumbre, la esclavitud de una sociedad insatisfecha, a una geopolítica del abastecimiento, a una cosmogeopolítica de la felicidad, del derecho que tenemos nosotros a propiciar esas experiencias con nuestros mares, con nuestros ríos, con nuestras selvas, con nuestras culturas. Y esto implica realmente que el rol de la educación tiene que ser un rol transformativo. Superar la violencia cognitiva significa también reconocer que aquí hoy, por ejemplo, el Humboldt está al servicio de la justificación de las actividades extractivas y no, por ejemplo, para pensar cómo sería
un futuro justo, sostenible y en paz. Cómo apalancar una economía para la vida basada en la vocación ambiental, agrícola, turística de nuestra nación. Cómo impulsar una economía de la creatividad. Hoy, en solo producción de bienes y servicios creativos, según Fede Desarrollo, se le aporta igual que al Producto Interno Bruto que el sector de la infraestructura. Este es un país muy joven, el 52.3% de Colombia hoy tiene menos de 30 años y es una generación que debe pensar en sus oportunidades. Entonces, nosotros tenemos la plena seguridad que la matriz de esa economía está basada en la tierra, que tenemos que protegerla. Realmente yo visité La Jagua, Cerro Matoso, Cerrejón. Allí no hay futuro, allí lo que hay es enfermedad, pobreza, miseria, violencia, despojo, no solo de la tierra, sino despojo cultural. En ese sentido, pues salir del sinsentido, que para mí es la autodestrucción llamada desarrollo, significa reinventarnos el discurso. Por eso estamos en el buen vivir, por eso desde la Sierra Nevada, esta es una voz que hace eco de un camino antiguo del ser, como es el Zarizán. Regresamos al origen. El sinsentido también es la corrupción, pero resolver la corrupción, además del referendo que circula por ahí, significa una nueva matriz productiva, porque cuando hablamos de agroingreso seguro, esa es la corrupción de la agricultura extractiva. Cuando hablamos de Reficar, esa es la corrupción del extractivismo minero energético. Entonces esto aquí no son simplemente esa punta de leyes, sino tenemos que cambiar el modelo económico. La corrupción también es el ocultamiento de los impactos ambientales y sociales de ese modelo extractivo. Por otro lado, el sinsentido tiene que ver también con superar la violencia, pero no solamente la violencia directa, sino todas las formas de violencia. Y en ese sentido me parece de la mayor relevancia invitarlos a conocer en www.atiquigua.co las propuestas de Colombia con sentido, sentido de vida, sentido de identidad, sentido de mujer, sentido social, cómo superar las profundas desigualdades, inequidades, no solo en términos de regiones, sino también la desigualdad social que hay en Colombia. Estamos en uno de los países más desiguales de toda América y asumir estos desafíos implica también pasar a los círculos ciudadanos que hoy nos acompañan, más de 300 círculos ciudadanos conformados por ecualdianos, custodios de semilla, artistas, sector educativo. Tengo el pálpito que tal vez esta experiencia de cooperar con otra forma de hacer las cosas, porque no creemos en los liderazgos caudillescos, patriarcales, verticales. Creo que la gente tiene que asumir su responsabilidad, su lugar en el círculo, construir su voz propia, entender que la base de la evolución es la cooperación con los demás y con la tierra, y entonces está cimentada también sobre valores distintos. Creo que la competencia como valor fundamental del neoliberalismo y del patriarcado fracasó, ha sido la base de las guerras en el mundo y viene nutrido este propósito de una Colombia con sentido, de reflexiones muy de fondo. Entonces, invitarlos a conocer, a tomar una decisión importante en este 11 de marzo del 2018. Vamos por los derechos de la naturaleza. Ya en varios países esto ha sido un paso importante, en Ecuador, en Bolivia, en México. Hemos estado construyendo la red de armonía por la naturaleza para hacer incidencia en el Parlamento Europeo, y en todo el mundo hay personas comprometidas con esta agenda, porque tenemos la conciencia de que la Tierra es un gran organismo vivo del que todos somos parte, que nos alumbra un mismo sol, y con esta conciencia consideramos que este mapa de división política no corresponde a nuestra estructura ecológica principal y no nos permite muchas veces resolver temas centrales como tienen que ver con nuestra hábitat. Queremos volver a la economía circular. Por ponerles un ejemplo, yo fui concejal durante 8 años, vicepresidenta del consejo,
Y me metí mucho en los temas de ordenamiento territorial. Resolver el problema de la contaminación del río Bogotá es muy complicado con la arquitectura institucional actual que tenemos. El río está fraccionado en cuántos municipios, pero el río es uno. Y el río es el 80% de la población colombiana hoy está centrado sobre el río Yuma, el río Magdalena. Todos somos ríos afluentes, ríos hermanos. Si tuviéramos esta conciencia, esta identidad ecológica, nosotros seguro que tendríamos una mejor gestión integral del agua, tendríamos unos conceptos de hábitat que nosotros hemos llamado ecópolis para las ciudades, pero una red, un circuito de ciudades con un concepto, con unas orientaciones técnicas. Vamos a trabajar realmente para que florezca el buen vivir en Caribá, el nombre ancestral de Colombia que me gusta mucho, tierra de agua. Tenemos 2 mares, 65% de los páramos, ríos increíbles, el río de los 7 colores, el río Yuma, el río Amazonas, las aguas meteóricas que nos bendicen. Realmente es tierra de agua. Colombia pues significa tierra de Colón, yo no le veo mucho sentido tampoco, esto tiene que ver con un problema de identidad muy serio que nosotros tenemos, pero pues eso nos llamamos hace 200 años, yo confío mucho en que la gente en 200 años no olvide qué significa habitar este territorio. Hagamos la propuesta entonces desde aquí, retomemos el nombre originario de Sí. Tierra de Aguas, Caribe. Sí. María Isabel, no sé si quieres decir algo con relación a las palabras de Atiquigua. No, pues yo quería pues agregar, que la verdad no es agregar, sino aliarme, y estoy aliada con Atiquigua pues desde que nos encontramos para hacer la propuesta, en el sentido de que la sola propuesta de aunar para trabajar por el derecho a la tierra es digamos como la propuesta mayor, por decirlo, porque encierra todo esa historia y todo ese análisis y esa cosmovisión que Ati encierra y nos cuenta y nos narra desde su experiencia por el recorrido en todo el país, porque no es lo mismo contarlo, decirlo teóricamente o académicamente, sino sentirlo desde la Sierra Madre y sentirlo también desde la visita y el encuentro con las comunidades, desde esa alegría y esperanza pues que Ati encierra, porque de todas maneras la Sierra, siempre desde que la conocí y me acerqué un poco más desde la academia con mi compañero Hernando Restrepo Toro, a estar como a la luz pues de los cogis, lo que ellos decían, de cómo somos de la tierra y cómo estamos unidos a la tierra como un ser único y uno en el universo. Pienso que pues desde ahí, porque desde ahí está pues también el buen vivir, nuestras buenas relaciones, las relaciones cotidianas, empoderadas, colectivas, donde es posible desde el círculo de la palabra encontrarnos de una manera mancomunada, tranquila, armoniosa, de tú a tú, como hermanos y hermanas. Sí, me parece esencial hablar del cuidado de la semilla humana. Tiene el ciclo vital del ser momentos que nos marcan la vida. Por ejemplo, algo que nos preocupa a nosotros es cómo el 80% de nuestros niños en Colombia son niños no deseados. Entonces, estamos invitando a ser Zayunkana, bien concebidos. Yunkakusi significa bien paridos. El umbral de luz es la vagina de la mujer y cumple un papel muy importante en nuestro sistema inmunológico. Somos mujeres del parto vertical, estamos pariendo nuestra libertad. Entonces, a todas las parteras rurales, urbanas, indígenas, afro, mestizas, blancas, queremos que se reconozca el trabajo de la partería. Hoy la mitad de los niños están naciendo por cesáreas, y solo porque es más rentable para el sistema facturar las cesáreas, claro, se acomoda al horario del médico que programa una tras otra a las mujeres
Yo creo que el derecho a ser bien parido es un derecho fundamental del ser, que vamos a recuperar las mujeres también despiertas, conscientes. Entonces, creo que Colombia con sentido de mujer también tiene una agenda, unas prioridades. Un aporte de la medicina colombiana fue el programa Madre Canguro, y la evidencia científica más increíble que yo he encontrado es que el abrazo de la madre, el calor, la lactancia es irreemplazable. Cada especie tiene su leche. Mínimo un ser humano debería tener derecho a ser lactado 6 meses. Y aquí no se hace porque el sistema económico no se lo permite a los niños, tampoco a la madre. La lengua es materna y se empieza desde el primer momento en que la mamá dice sus primeras palabras. Entonces, esto se trata de cómo organizarnos realmente para cuidar la vida. Ahora, la humanidad está rota y la herida más profunda del amor tiene que ver con el amor, con la manera como construimos nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestra pareja, con la tierra, con el agua. Entonces estamos promoviendo una cultura erótica, una cultura del amor desde una visión socioecosistémica que ha cuidado un camino espiritual de miles y miles de años. Por eso no es una campaña política publicitaria, es un camino, es un llamado antiguo de la sierra. Quiero agradecer aquí a todos los líderes del Valle de Aburrá, a María Isabel, que desde el principio me dijo: Ati, te acompaño en esta aspiración de llevar al Senado no una persona, una visión del mundo. Que la primera mujer indígena llegue al Senado, si me dan esa oportunidad de ser la primera mujer indígena que llega al Senado de la República, significa también un reto de nuestro metarrelato cultural, de país, de reencontrarnos con nuestra matriz de origen, de darle la voz a lo nuestro. Aquí la historia no se ha escrito con el corazón, con el sentir de mujer. Vemos las plazas cuadriculadas en todo el país, en los municipios, más de 1.300 municipios, con los próceres en el centro. Pero ¿dónde están las madres? ¿Dónde están las abuelas? ¿Dónde está la historia de las mujeres? Yo quiero honrar el trabajo de 10.000 años de la mujer. Fue la mujer hace 10.000 años que domestica la primera semilla. Cuando la mujer domestica la primera semilla surge la agricultura, la cultura de la tierra, las grandes civilizaciones, sedentarizó a la mujer. El trabajo de la mujer en el hogar y en la naturaleza es la base de la humanidad. Tenemos que volver a eso. La violencia contra la tierra, contra las mujeres, tiene un vínculo con la guerra del patriarcado, que se perdió espiritualmente y quiso poseer la tierra, la mujer, legisló para eso, construyó estados para poseer. Y tenemos que liberarnos. Yo invito a los hombres, necesitamos compañeros, hombres amorosos, que sepan cuidar la tierra, que sepan cuidar sus mujeres. Tenemos que sanar nuestras relaciones. Entonces, realmente es importante los espacios donde se toman las decisiones para sanar. Creo que 5.000 años de patriarcado político, religioso y económico tienen a puertas a la humanidad de la autodestrucción, y es necesario replantear ese camino. Yo no me propongo derrotar al patriarcado, pero sí transformarlos, llamarlos a la cordura. El cuerpo de la mujer es sagrado, no es pecado. Y entonces la cultura del amor que viene desde la sierra reconoce que es importante el cuidado de la semilla humana, el cultivo de nuevas relaciones, más que alianzas político-electorales. Yo tengo seres humanos con los que comparto propósitos y estoy cultivando relaciones de verdadera relevancia existencial. Entonces, aquí en el Valle de Aburrá, un saludo para todos los municipios que nos han recibido con tanto cariño, y también para todos los líderes que están en Colombia con sentido, que realmente son maravillosos y están haciendo un trabajo increíble, como María Isabel, como Over, como William, como todos. Qué bonito.
justamente es uno de los valores que estamos promoviendo, ¿cierto? La integración. No vamos contra nada ni contra nadie. Se trata de que cada uno nos recuperemos en nuestra propia dignidad. Y esa dignidad, ¿de dónde la recogemos si ni siquiera nos conocemos? No conocemos nuestra historia, no conocemos nuestra condición emocional, no conocemos el arraigo cultural, por ejemplo, dónde viene nuestra cultura, por qué llegamos a este punto. Y de ahí me atengo a tu propuesta. Qué bonito eso, es una apuesta pues que llevo por años, ya 20 años haciendo seminarios, haciendo retiros espirituales, donde le estamos contando a la gente que si cada uno no nos hacemos cargo, nadie va a venir a salvarnos. Y justo nos encontramos con Atiquigua, que nos viene a recordar. Déjame decirte mi admiración. Desde que te escuché hablar por primera vez, yo dije, es la tierra la que habla a través de esta mujer. ¡Qué hermosura! Yo lloraba, las lágrimas se me brotaban espontáneamente. Qué lindo eso que acabas de decir. Para mí esto no ha sido una campaña, esto ha sido una experiencia de tocar las historias de vida de las personas en los territorios. Mira, hay mucho sufrimiento social. ¿Cómo pasar del sufrimiento social a un camino de sanación? ¿Cómo permitirle a nuestros hombres que lloren? Porque he visto llorar en Barranquilla, en Sucre, en Córdoba, y los he abrazado con tanto cariño, porque creo que ha sido doloroso haberles amputado su cuerpo emocional, no permitirles que lloren. Tenemos que salir de esta tragedia y yo creo que deberíamos llorar juntos para poder sanar, entender nuestros dolores. Mira, cuando uno pierde un miembro físico, una mano, un pie, es un dolor físico. Cuando uno ha perdido un ser querido de la familia, un hijo, un hermano, es un dolor del alma, es otro dolor. Pero cuando uno pierde su identidad, es un dolor existencial. Y yo lo he sentido cuando he estado, por ejemplo, cada río en el Caribe tiene su canción, tiene su poeta. Pero cuando el río desaparece, cuando ya no está el pez, por ejemplo, el pajarito del Sinú, la cotorrita del Sinú, hace 40 años no la ven, solo queda la canción. Pero si la cotorrita ya no está, ¿dónde está la fuente de inspiración? Por eso emanciparte desde el arte es tan inspirador encontrarme gente que hace tantos años viene haciendo, ¿no? Por su propia iniciativa, espacios, pero también surge la pregunta, ¿somos capaces de generar sinergia, de hacer eco, de articularnos, de ser una fuerza presente, viva, creativa, que incide realmente? Porque yo siento también que tenemos que incidir también en el futuro de este país. Entonces ahí viene como muy bien como cómo es estar con la gente, encontrarnos. En la Orinoquía, por ejemplo, fui a la Cosmopolitana y me encontré con Roberto, que nunca ha votado, nunca ha participado en nada, pero tiene una granja agroecológica increíble con arquitectura amazónica, una cosa espectacular, se lo recomiendo. Algo maravilloso que nos puede pasar es nosotros recorrer el país, sentir el río, navegar el río Amazonas, ir a la sierra y tener la experiencia de caminar descalzos en Nausima, porque cuando uno tiene una comunicación consciente con la tierra, con los ríos, con los ecosistemas, son culturales y nos permiten. Por ejemplo, a mí de niña, cuando venía al mar, me enseñaron que la brisa en el mar Caribe es como una caricia de nuestra madre mar del origen. Y toda esa cartografía cultural, como entender que el río Aburrá es un río hermano, el río Bogotá es un río hermano, el río Cauca es un río hermano, que Yuma es el alma de nuestra tierra y que fluimos juntos a la mar, a nuestra madre mar del origen, nuestros mares que son la mitad de nuestro territorio. Solo el 2% está protegido, pero cuando uno mira, la identidad ecológica de nuestro país es cero, es mínima. Entonces nuestro problema realmente es la ignorancia, de desconocer lo que somos, de haber vivido las experiencias. Yo veo que
encerrar a los niños en 4 paredes hasta los 16 años realmente es algo absurdo. Tenemos que permitir que nuestros niños disfruten de lo que es habitar esta aula viva, abierta, y seguro que a los 30 años no estarían haciendo lo que están haciendo hoy en día nuestros gobernantes, y es concesionar la mitad de nuestro país para actividades extractivas, cambiar nuestras selvas por desiertos verdes, por soya transgénica, por palmas. Un departamento como el Cesar, por ejemplo, me impresionó. De 25 municipios, 21 están llenos de palma. Nosotros somos la única asociación agroecológica indígena campesina tratando de salir adelante para recuperar las semillas, la biodiversidad, cuidar las aves, y queremos contarle a la gente que pueda acceder a NEI, por ejemplo, que es una empresa que ha logrado generar oportunidades para la juventud, que conservar el agua, nuestras aves, nuestra cultura es la mejor inversión que podemos hacer, es rentable también económicamente. Si vamos a definir la vocación de nuestro país, que sea esa vocación acorde a nuestra biodiversidad turística. Tenemos que lograr que las regiones, las universidades jueguen un papel importante, porque realmente nosotros tenemos como un mal, y es tratar de imitar, ¿no? Nosotros no podemos seguir siendo unos malos imitadores, tenemos que pensar qué nos hace también ser aquí, y por supuesto ser Caribá, esta tierra de agua, es la matriz, es la base para soñarnos el futuro. Escuchando a Tikigua, volvía a programas anteriores que hemos tenido donde hemos hablado justamente de estos temas, del amor, de la identidad, de la conciencia. Entonces veo que ella viene muy conectada con lo que venimos hablando, pero entonces me llama mucho la atención también esa parte que ella nos menciona de volver a ese origen, porque realmente el origen es eso, nadie busca lo que no se le ha perdido, ¿cierto? Entonces es volver a eso que teníamos. Me gusta mucho ese llamado, esa conciencia que genera, pero tenemos que reconocer algo, vivimos en un país muy, ¿cómo se dice?, muy dominado por criterios, por creencias, por cosas. Y me gustaba mucho ahora que ella mencionaba algo de las personas que muchas veces desconocen su historia o desconocen cosas, y por eso siempre estamos cometiendo los mismos errores. Y hay algo muy inquieto, y es lo siguiente: por ejemplo, mucha gente se va por X o Y candidato, pero es porque X o Y grupo de personas que conocen lo siguen, pero ni siquiera saben cuál es el trasfondo. Entonces yo creo que es muy importante esa parte, porque creo que es primera vez en mi vida que escucho un candidato a estas elecciones donde se habla más como de esa parte del amor, de la humanidad, de la tierra, de encontrarnos con nosotros mismos, de ser uno en amor, como lo hemos mencionado aquí varias veces, a otros candidatos que uno escucha y se meten más es como por esa parte de sí, yo cumplo, yo prometo, no sé qué. Entonces yo creo que es muy bueno esa parte, o sea, porque es que yo creo que ahorita a todas las personas lo que les está haciendo falta es eso: más humanismo, más amor, más conciencia, más sentimiento, incluso más pasión, porque realmente yo soy sincero y yo a muchos candidatos los escucho y yo les siento falsedad, o sea, yo les siento falsedad, yo sí es sincero, pero en cambio con ella se le siente esa pasión, ese amor, esa entrega. Entonces me parece algo muy bueno. Pero entonces a Tikigua, ¿qué le diría a la gente? ¿Cómo despertar de tantas cosas que tenemos en la cabeza, de creer que X o Y candidato puede hacer las cosas bien, cuando sabemos que muchos partidos o muchos candidatos quieren las cosas a su favor y no a favor de una comunidad? Sí, las alternativas no solamente son objetivas, ¿no?, también son subjetivas. Nosotros tenemos que asumir que somos ciudadanos de este país. Entonces, cuando uno mira la abstención, el 70% de la gente se desentiende. Yo comprendo el desencanto, pero no lo justifico, porque esos que se abstienen de decidir son cómplices del país que tenemos. Esa no puede ser una opción. Entonces, este es un mensaje para los que se abstienen. Nosotros estamos rompiendo siglos de silencio para traer nuestra voz y decir: sé, Zari Zano. No somos políticos
Queremos formar un nuevo liderazgo, un liderazgo circular, alternativo, femenino. Femenino no quiere decir solo para las mujeres, no, femenino quiere decir consciente, amoroso, intuitivo, todos esos valores asociados al respeto a la tierra, al agua, los tiempos. El tiempo es femenino. La tierra le da la vuelta al sol en 13 lunas. Esos eran los calendarios aquí. En algún momento los romanos nos impusieron su visión masculina del tiempo y empezaron a caminar todo. Tenemos que rescatar nuestros biorritmos. Entonces yo pienso que es importante que ustedes conozcan las distintas iniciativas. Aquí en Antioquia hay círculos de palabra trayendo estos saberes, danzas, música, que creo que nos abren otra mirada del mundo, nos permiten hacer un camino interior, construir una ciudadanía mucho más consciente, activa, intercultural. Entonces, ahí está el primer reto. El segundo reto es cómo nos articulamos, porque si tú te quedas solo haciendo tu trabajo, ¿no?, pero no haces el trabajo comunitario, tenemos que tejer la primavera, tenemos que entender cómo es la pedagogía de la madre tierra para construir lo colectivo, una sociedad saludable, a partir también de un reconocimiento de nuestra identidad ecológica que es fundamental. Necesitamos una democracia ambiental intercultural vibrante, palpitante, latente. Necesitamos también tener sueños, una voz. Hay que construir la voz colectiva, porque realmente este es un trabajo fundamental. Así que necesitamos líderes, más que políticos, líderes. Una cosa es decir el río está contaminado y otra cosa es ir y descontaminar el río. Necesitamos gente educada, porque la fuerza más grande del mundo es la voluntad, que no se le estamos enseñando a nuestros niños a construir el mundo que nos merecemos. Estamos creando realmente obreros para un sistema decadente y en destrucción. Les quitamos su creatividad, sus sueños, absolutamente todo. Entonces, pienso que el trabajo interior debe ser la base de la transformación social, pero también el trabajo colectivo, la cooperación debe ser un valor para la evolución, para la reconstrucción del tejido social, pero también la incidencia, nuestra capacidad de articularnos, la cultura en red para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, un primer objetivo, si llegamos al Senado, será recoger los 2 millones de firmas que necesitamos para erradicar el referendo por los derechos de la naturaleza. Yo creo que aquí en Antioquia, que ha sufrido todo el impacto del extractivismo, por lo menos debemos recoger unas 500.000 solo aquí. Y entonces la idea no solamente es que voten por nosotros, la idea también es que queden las redes de afecto, de conocimiento, de gente activa, ecualdiana, para poder seguir construyendo esta visión de país. De pronto la gente dirá, pero ¿qué puede hacer una personita en el Congreso? Pero es que no es una personita, es un tejido social que tiene arraigo en las regiones, son líderes también que se están formando en una nueva forma de hacer las cosas. Por eso no hablamos del poder, hablamos del empoderamiento, que significa también todo este proceso. Y vamos, Colombia con sentido de vida, de identidad social, tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la democracia ambiental intercultural, la libre autodeterminación de los pueblos, a decidir qué comen, si los transgénicos, agrotóxicos o nuestras semillas y la protección de nuestros suelos vivos, si el aire que se nos contamina por culpa de esta visión de ciudad o el aire limpio que respiramos y que depende de nuestro arbolado. Sí, el agua limpia que fluye libre por nuestros ríos o el agua que se nos privatiza por culpa de todos estos intereses del modelo de desarrollo. Entonces, esas son las decisiones que tenemos que tomar. Una economía para la vida sustentada en la vocación ambiental, agrícola, turística de nuestro país, que nos implica un reto de construir también un metarrelato cultural y una cultura para la vida que se sintoniza mucho con lo que es emanciparte, es decir, el papel de la poesía, de la música, de la literatura, del cine,
de nuestros paisajes sonoros, de nuestras lenguas. Mira, El abrazo de la serpiente acaba de ganar el premio, pero es la primera película producida en lengua nativa. Colombia tiene una riqueza cultural increíble, el patrimonio arqueológico de nuestra nación. Uno mira, México lo primero que uno hace lo llevan a la pirámide. Nosotros tenemos totalmente descuidado todo nuestro patrimonio arqueológico. Es más, hace poco la Corte dijo que repatriaran el tesoro Quimbaya, pero ojalá no solamente regresaran las piezas, sino los significados que dejaron las culturas para nuestros tiempos, que son totalmente vigentes y pertinentes. Entonces, finalmente la sabiduría ancestral no es algo del pasado, es algo que podemos practicar para mejorar nuestra existencia, nuestra vida, y para pensarnos nuestros hábitats acordes con nuestra biodiversidad, tanto urbanos como rurales. Entonces vamos por esto. Yo los invito realmente a que hagamos extensivo este llamado de que el 11 de marzo del 2018 nos demos la oportunidad de construir esta voz, este sueño, Colombia con sentido. Esto de valorar el arte y la cultura también es un llamado muy bonito que nos haces, porque siempre he pensado que el arte es algo que puede cambiar el mundo. Entonces es muy bonito rescatar cada una de esas cosas culturales o artísticas que tenemos en el país, ya que es un país rico en cultura y rico en arte, en talentos, pero entonces yo creo que al olvidarnos de eso estamos descuidando realmente explotarlos, ir más allá, porque realmente Colombia tiene mucho que dar en este campo, tanto en lo cultural como en lo artístico, y si le metemos más la ficha a esa cultura y al arte como tal, vamos a evitar quizás tantas otras cosas que pueden opacar la identidad del país como tal, hacia nosotros mismos y hacia afuera. Claro, actualmente más o menos se gradúan de bachilleres 700,000 jóvenes cada año. Solamente el 10% tiene la posibilidad de seguir en la educación superior, y esta es una generación perdida porque no encuentra oportunidades. ¿Dónde está la cultura, el arte, el deporte? Realmente necesitamos promover estilos de vida saludables, necesitamos meditar, necesitamos sanar, y el arte en sí mismo es una terapia. La posibilidad también de hacer la memoria desde el arte, de sanar desde el arte, sanarte. Por eso yo considero que el papel de la cultura en el posacuerdo es fundamental para sanar, para trascender 200 años de violencia bipartidista, 200 años de polarización ideológica. Creo que si no hay una cultura para la vida que nos recuerde que todos somos uno, con el agua, con la tierra, con el aire, con el sol, con las plantas, con los animales, con los minerales, la diversidad humana, en pensamiento, en corazón, en espíritu y cuerpo, cuando uno recupera la conciencia de que todos somos uno, de la interdependencia, la vida empieza a cobrar sentido. Entonces, Colombia con sentido es una postura que trasciende 200 años de violencia bipartidista, de polarizaciones ideológicas, y busca despertar en lo personal y en lo colectivo para construir un horizonte transformativo de largo aliento. En ese sentido, no es una postura que está enmarcada en la lógica de la guerra, es una postura de la Sierra Nevada que está enmarcada en la lógica de la paz, de siglos, de meditación, de cultivar el espíritu, y por eso no buscamos vencer a ningún enemigo, porque no hemos graduado a nadie de enemigo, más bien tratamos de invitar a los actores. Por eso estuvimos acompañando en el Samaná Fest, en un ritual donde uníamos las orillas para cuidar el río. Debemos estar al lado de nuestro río, ese es nuestro deber, al lado de nuestras montañas, al lado de nuestra gente, de nuestras culturas. Esta postura no es política, es poliética. Esto no es político, esto es bioética. Entonces, esta escuela está abierta para todos los jóvenes, mujeres. Estamos organizando viajes a la sierra, a la Amazonía. Pensamos que es tan necesario darnos como la oportunidad de vivir estas experiencias para empezar a comprendernos.
Un principio fundamental de Colombia Consentido es el respeto a la diversidad en la cultura y en la naturaleza. Nuestra lucha es contra la homogeneización, y si miramos, esa es una gran tendencia que en un país tan biodiverso como el nuestro tiende a afectar, y que incluso en las ciudades, por ejemplo, estuve en Medellín, en Barranquilla, llenaron de palmas la ciudad, que no dan sombra, que no dan frutos, que no dan flores, un calor terrible. Parece que se quisieran parecer a Miami. Y uno dice, habiendo tantos árboles nativos que dan frutas, que dan flores, que dan sombra, que sirven de hogar para nuestras aves, para las abejas, realmente, ¿cómo pensarnos un hábitat con economía circular, donde podamos respirar aire puro? Medellín también tiene ese reto. Allí tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo, pero yo creo que la base de todo es la bioalfabetización. Y yo le agrego, sí. Ay, qué pena ver, una cosita como manera de invitación también, de toda esa, la invitación que nos hace Ati, agregando que este camino no termina, sino que continuamos en los círculos de la palabra, continuamos en los proyectos, continuamos haciendo y observando la naturaleza para podernos integrar a la naturaleza de una manera distinta, de una manera sensible y sentipensante. Sí, no se trata de ir por una candidatura o ir por una posición en el Congreso o en la Cámara de Representantes, se trata de un movimiento que no ha cesado ni cesará por N cantidad de años intentando construir condiciones nuevas para la humanidad. Y la humanidad somos todos. Hay un principio que siempre propendemos por él y es el principio de la reciprocidad. Cuando Ati dice somos uno, tendríamos que anudarle en qué sentido somos uno, ¿cierto? Todos nos necesitamos. La reciprocidad es yo aporto, tú aportas. ¿Qué pongo yo para que tu estatura, para que tu dignidad crezca? ¿Qué pones tú para que mi dignidad crezca? Y así, en un intercambio constante y permanente, podamos construir una sociedad que ya no se base en el trabajo, sino en el intercambio. Que no se base en la devoción, sino en el empoderamiento. Que no se base en la obediencia, sino en la autodeterminación. ¿Cómo construir entonces esa sociedad? Y de alguna manera retomo a ti un concepto pues chamánico, y es que los chamanes son los que construyen la humanidad futura. Estamos soñando desde la dimensión del espíritu, la nueva sociedad, la nueva humanidad. ¿Cómo se hace? Pues hay que aprender a conocerse, como decía Ati hace un rato. Hay que aprender a conectarse con el poder más profundo y más determinante, que es el poder de nuestra condición espiritual. ¿Cuándo accedemos a nuestra condición espiritual? Cuando hacemos coherente nuestras emociones, nuestro pensar, nuestras acciones y nuestro propósito. Bueno, hablar de propósitos para ser pedagógicos. Tener una casa es un objetivo, como llegar al Senado. Un propósito es tener hogar. El objetivo es la parte física. El hogar es eso cotidiano que se construye todos los días, la calidad de nuestras relaciones. Lo mismo pasa con Colombia Consentido. Un objetivo es llegar al Senado. En 7 días, si la historia me da la oportunidad de ser la primera mujer indígena en tener voz. Pero el propósito es una Colombia Consentido. Incluye la voluntad de todos los oyentes, de todas las personas, los líderes que acompañan, entonces, bueno, si a las 4 de la tarde se cierran las urnas, y esta es una noticia, quiero que sepan que están invitados a la sierra para que definamos objetivos, estrategias, hablemos de los propósitos, porque tenemos que vivir con sentido.
Esta es una invitación a la soberanía y al gobierno existencial, a las mujeres a parirnos a nosotras mismas. Es que cuando somos conscientes de que somos uno, somos seres cósmicos, realmente la vida cobra otro sentido. Entonces nosotros, por ejemplo, la sola Guajira puede abastecer de energía toda Colombia, a eólica, solar, la sola Mojana y los suelos del valle podrían darle comida a todo este país. Entonces, realmente somos un país con mucha riqueza. Nuestra pobreza aquí es mental, es espiritual y es emocional, y es lo que vamos a trabajar. Bueno, yo creo que quedamos con ganas de seguir hablando más y seguir aprendiendo tanto de Atiquigua, que nos ha venido a enseñar tantas cosas a través de algo que ella llama más que una campaña política, es como una campaña de liderazgo. Entonces, de antemano queremos agradecerle por haber hecho parte de nuestro programa hoy. Duni Baba, hoy y siempre, infinitas gracias por este tiempo, por este espacio. Un saludo especial para todos nuestros hermanos espirituales de la sierra, aquí en el Valle de Aburrá y en el país y en el mundo. Vamos confiando en que este mensaje, como dijo el Mamo, no es la primera vez, ni si soy yo, simplemente soy un espíritu antiguo que está encarnado temporalmente en este cuerpo, pero ellos confían en que la gente comprenda que este es un trabajo de muchos siglos y que lo aprecien y ojalá lo elijan como una posibilidad cierta para Colombia. El 11 de marzo del 2018 los invitamos a elegir en la Alianza Social Independiente 203 al Senado esta opción de país, Colombia con sentido, y también aquí en Antioquia apoyar a María en este tejido tan hermoso que estamos haciendo, y así en todos los territorios tenemos gente maravillosa con el compromiso de salir adelante con esta Colombia con sentido. Claro, sí, también por la ASI número 105 para la Cámara y fórmula de ATI, o sea, ambas vamos a trabajar conjuntamente por esta bella propuesta. Cerrando el programa, quiero darles a los oyentes y a todos los invitados hoy, María Isabel, Atiquigua, los que están aquí en la cabina, Andrés, un abrazo desde el centro de la tierra. Así llegamos al final de su programa ¿Por qué enfermamos? Recuerden seguirnos todos los martes a las 10 de la mañana, repetición a las 9 de la noche por Radio Zipa Estéreo y también en nuestro canal en YouTube, Emanciparte. Estuvo con ustedes María Isabel Giraldo, el doctor Fernando Calle Valencia y Andrés Cardona. Hasta pronto. Chao. Hey, Guanacho, Juaní. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchalo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de la eterna primavera.